Bueno, buenas noches, compañeros. No sé si me escuchan bien. ¿Escucha bien? Sí se escucha bien. Bueno, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Vamos a hablar un poco. Les quiero anunciar que el otro viernes tenemos como invitado especial de nueva cuenta al licenciado Maynor García Sandoval, porque nos va a venir a hablar, a ampliar un poquito este tema de la investigación, nos va a ampliar un poquito más. Y nosotros nos vamos a conectar el día jueves a las 8 de la noche, para que hablemos un poquito el jueves a las 8, 8:30, para que platiquemos un poquito acerca vamos a platicar con respecto al siguiente tema, que son los medios de impugnación. Vamos a platicar de ese tema. Y ya nosotros, pues ya nos quedaríamos ya después, para el día viernes, ya con el tema de la investigación desde el punto de vista del Ministerio Público. Escogí al licenciado Maynor porque él tiene mucha experiencia en dirigir políticas. Hoy es agente fiscal, ha fungido en esta semana última, estos 2 o 3 atrás, ha fungido también como fiscal distrital, que es el jefe máximo aquí en Jalapa de la Fiscalía. Y entonces está muy vinculado a establecer cuál es la política en materia de investigación. Cuando estamos hablando de política, estamos hablando de una serie de estrategias, una serie de planes, de programas cuyo objetivo es erradicar la delincuencia común, la delincuencia local, la delincuencia organizada, etcétera, ¿verdad? Es el trabajo fundamental del Ministerio Público, siempre centrando, focalizando su trabajo conforme a un criterio objetivo. Por ahora a nosotros nos queda pues comenzar a platicar un poquito de la investigación. Vamos a comenzar a platicar un poquito de la investigación de un punto de vista, bueno, vamos a platicar un poquito de este tema. No sé si pueden ver la diapositiva ahí en pantalla. Bueno, es un tema bastante corto, ¿verdad? Eh, es pocas diapositivas para ver en la noche. Quiero después emplear el resto de la clase para explicarles cómo van a hacer su trabajo, su primera declaración. Pues bueno, vamos a tocar fundamentalmente de conformidad con el artículo 309 del Código Procesal Penal, pues cuando el Ministerio Público investiga un hecho punible, dentro de los fines del proceso, artículo 5 es fundamentalmente investigar, es un hecho que ha sido señalado como delito o falta, fundamentalmente. Lo pusimos aquí como delito porque fundamentalmente el Ministerio Público no va a investigar las faltas, solo investiga delitos. Las circunstancias en que pudo haber cometido ese delito, porque el objetivo del proceso penal, conforme al artículo 5, es determinar la verdad histórica, ¿verdad? Eh, eh, para eso el Ministerio Público tiene que practicar todas las diligencias que sean pertinentes y útiles, las practican de forma inmediata. Si ocurre un hecho punible ahorita, pues cercan el escenario del crimen y comienzan a procesar toda esa escena para que nada se pierda, ¿verdad? El objetivo fundamental de practicar esas diligencias de investigación, no solo antes de una primera declaración, antes de pedir una orden de aprehensión, antes de pedir una solicitud de primera declaración, ya sea por flagrancia o por cualquier hecho punible, por cualquier de esas circunstancias, el objetivo principal es fundamentalmente determinar quiénes son los partícipes. Y el código dice determinar quiénes son los partícipes. Y cuando estamos determinando quiénes son esos partícipes, el código se equivoca, porque el código debería establecer determinar autores y partícipes. Porque dentro de la teoría moderna de la teoría de la participación, pues nuestro código habla de autores y cómplices, las personas en la participación en el delito, pero de conformidad con una dogmática penal orientada a un criterio finalista o funcionarista, fundamentalmente, quienes participan en un hecho punible, tenemos al autor, que es aquel sujeto que tiene el dominio del hecho, que es el que decide el sí y el cómo materializar los elementos objetivos del tipo, es decir, cometer un delito, el que tiene el control de todos los medios para cometer el delito y todas las circunstancias concomitantes y todo lo que él planee para materializar el delito. Y fundamentalmente están los participantes. Dentro de los participantes o partícipes, pues lógicamente que tenemos a los cómplices, los inductores, a los cómplices, a los inductores, los instigadores, etcétera, ¿verdad? Pero por ahora nos vamos a quedar con que el código dice determinar los partícipes. Y esto se va a hacer mediante la identificación de estos sujetos
y mediante el conocimiento de las circunstancias o antecedentes personales que sirvan para determinar o valorar su responsabilidad y que influyan en un momento determinado en la punibilidad. Cuando hablamos de la responsabilidad estamos hablando a título de dolo o de culpa, ¿verdad? Entonces, por favor, quisiera pedirle a, a Erwin, por favor, que me lea el artículo 309 del Código Procesal Penal, por favor. Choque cílico, la orden. Capítulo 4, procedimiento preparatorio. Objeto de la investigación. En la investigación de la verdad, el Ministerio Público deberá practicar todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho, con todas las circunstancias de importancia para la ley penal. Asimismo, deberá establecer quiénes son los partícipes, procurando su identificación y el conocimiento de las circunstancias personales que sirvan para valorar su responsabilidad o influyan en su punibilidad. Verificará también el daño causado por el delito, aun cuando no se haya ejercido la acción civil. El Ministerio Público actuará en esta etapa a través de sus fiscales de distrito, sección, agentes fiscales, auxiliares fiscales, de cualquier categoría previstos en la ley, quienes podrán asistir sin limitación alguna a los actos jurisdiccionales relacionados con la investigación a su cargo, así como a diligencias de cualquier naturaleza que tiendan a la averiguación de la verdad, estando obligados todas las autoridades o empleados públicos a facilitarles la realización de sus funciones. Pero, cuando habla de esas circunstancias que son importantes para la ley penal, lógicamente que tendríamos que recorrernos la teoría del delito y establecer fundamentalmente a partir de la acción, si esa acción puede subsumirse en un tipo penal, típica, si es antijurídica, si no existe ninguna causa de justificación como la legítima defensa, estado de necesidad, legítimo ejercicio de un derecho, y si es culpable. O sea, si no hay algunas causas de culpabilidad también, ¿verdad? Como el error, la misión justificada, la fuerza exterior, etcétera, ¿verdad? Y la obediencia debida, ¿verdad? Y todas ellas. No sé si hay alguna duda en cuanto a este respecto en estos momentos. Bueno, tal como lo había anticipado Erwin en la lectura del artículo que estaba procedió a imponernos de él, pues eh, esta etapa va a recaer fundamentalmente sobre los fiscales de sección y los agentes fiscales. Pues, ¿quiénes son los agentes de unas fiscales de sección? Ya lo hemos explicado en una oportunidad. Los fiscales de sección son aquellos sujetos que tienen a su cargo aquellos funcionarios del ente acusador que tienen a su cargo una sección. Bueno, aquí en Jalapa podemos hablar que existe una sección de la Fiscalía contra la Mujer, pues hay un jefe, hay un fiscal que es el jefe de esa sección. También tenemos un fiscal que es jefe de la sección de la niñez en conflicto con la ley penal. Y también tenemos una fiscalía de delincuencia organizada, donde hay también un fiscal de sección. Pues ya la fiscalía distrital pues se divide distinto, tenemos el fiscal distrital, y estos que acabo de mencionar son subordinados de él, y tenemos agentes fiscales, que están encargados de ciertas fiscalías, por ejemplo, de la unidad de vida, la unidad de atención temprana, de delitos, etcétera, ¿verdad? Y los agentes fiscales pues tienen a su cargo también, dirigen la investigación. Un agente fiscal se equipara un poco a lo que es un fiscal de sección. Fundamentalmente ellos van a dirigir, ellos son abogados y notarios graduados y tienen a su cargo la dirección de la investigación. Pero el involucramiento efectivo en la investigación, quien tiene a su cargo el practicar, el recibir, por ejemplo, las declaraciones testimoniales, el estar en el escenario del crimen y procesar una escena, que va a dirigir a los miembros de la escena, el que va a ordenar la práctica de ciertos peritajes,
va a ser fundamentalmente el auxiliar fiscal. Pero las líneas de investigación para determinar quién fue el que pudo haber materializado un hecho punible, quién es el posible autor o el cómplice, la forma, cómo se materializó ese delito, si en ese delito intervinieron terceras personas, qué circunstancias existieron para poderse materializar, todas esas líneas de investigación, que esa es una política de investigación, esa fundamentalmente son los fiscales de sección y los agentes fiscales los que van estableciendo esas líneas de investigación. El fiscal distrital, su función es, como jefe de la fiscalía, es verificar que cada quien esté cumpliendo con su función, que el agente fiscal cumpla con su función, que los fiscales de sección cumplan con su función, que los agentes fiscales estén investigando, verificar la función de que todos los oficiales que estén desempeñando en su cargo, que estén cumpliendo con sus funciones, que los miembros de los técnicos de la escena del crimen también cumplan con sus funciones. Es decir, la dirección de la política criminal de la Fiscalía, en este caso, pues la distrital de Jalapa, o las fiscalías distritales de los departamentos, o las de fiscalías que existan en la ciudad de Guatemala, que allá solo hay una fiscalía de distrito general y las otras que son fiscalías de sección. Entonces, el fiscal distrital va dirigiendo las políticas. ¿Qué son esas políticas? Pues las políticas hay varias. Si nosotros hablamos de políticas, son una serie de estrategias, son una serie de planes, son una serie de directrices que se va trazando un funcionario para el cumplimiento de su función. Si nosotros analizamos en salud pública, pues existe una política de salud pública. En este caso, la política se está focalizando para tratar de erradicar el COVID-19. En esta época, la política al principio era el aislamiento, las cuarentenas, y ahora es la vacunación. Esa es la política de salud. La política de educación, pues también hay una política de educación, hay una política que el Estado también dirige en materia de seguridad, ¿verdad? Diferentes políticas. Cada ministerio de Estado tiene diferentes políticas, pero el Ministerio Público tiene sus políticas de investigación criminal. Sus políticas cuyo objetivo primordial es verificar por la recta aplicación de la ley penal. Ese es el objetivo, de hacer justicia, de evitar la impunidad, de combatir la delincuencia, y en cierto modo, si en un momento determinado se pueden hacer requerimientos aún en favor del acusado, pues se pueden hacer. Porque nuestro sistema acusatorio adversarial es un sistema eminentemente garantista, es un derecho penal de acto. La extensión de la investigación, ¿a dónde se extiende? ¿Qué comprende? Eso quiere decir, ¿qué comprende la investigación? ¿A dónde se concreta la investigación? ¿Qué es lo que va a investigar? Su objetivo principal es determinar la verdad histórica. ¿Ya? Esto es esta oportunidad, ya es una tercera vez que lo hemos mencionado, en la clase anterior lo hemos mencionado, lo mencionamos, la verdad histórica. Y la verdad histórica en el Ministerio Público, en su accionar, del ejercicio del poder punitivo del Estado, de investigación, su objetivo es determinar la posible participación del sindicado en ese hecho punible, la pena a imponer y las circunstancias que permitan una correcta aplicación de la ley penal y, en su caso, como le venía diciendo, aún en favor del imputado. Cuando establecemos fundamentalmente, cuando hablamos de la verdad histórica, quiero decirles a ustedes que si nosotros analizamos un poquito y vemos un poquito cuál es el objetivo del proceso civil, por ejemplo, el proceso civil existe un derecho controvertido, existe una pugna entre actor y demandado, en donde existe un estado de insatisfacción, en donde el juez va a determinar a quién le asiste la razón, si debe declarar con lugar la pretensión del actor o si va a declarar con lugar las expresiones perentorias del demandado. Y no responde a establecer la verdad histórica, sino que es un derecho injustificado entre las partes. El derecho laboral, dentro de la secuela ritual del proceso ordinario laboral, y pretende establecer o determinar
los derechos, fundamentalmente los derechos que tiene el trabajador por terminación de una relación laboral, los derechos de carácter colectivo que tiene el trabajador en un ente colectivo, como un sindicato, como una coalición, con el objetivo de ver cuáles son las circunstancias laborales que se prestan en un lugar de trabajo y ver si estas pueden mejorarse en algún sentido, o lograr algunas reivindicaciones de naturaleza importante para los trabajadores. A eso se circunscribe el derecho laboral. Y en sí podemos hablar de algunos otros, como el derecho mercantil, como el derecho administrativo, pero ninguno de estos responde a establecer la verdad histórica. El proceso penal sí. El sistema acusatorio adversarial, su objetivo es determinar la verdad histórica. La verdad histórica en ese hecho punible para determinar las circunstancias de modo, de tiempo y lugar en que pudo haberse materializado ese hecho punible, determinar quiénes son los partícipes, determinar las circunstancias que se cometieron, cuáles son circunstancias importantes para la ley penal, es decir, si ese sujeto actuó con dolo, actuó con culpa, si ese sujeto conocía los elementos de tipo para poder lesionar un bien jurídico tutelado, qué personas resultaron como víctimas, como agraviados, y si esos sujetos, en base a esa entidad, buscar un resarcimiento y sobre todo determinar la culpabilidad de ese sujeto más allá de toda duda razonable, porque en el proceso penal quiero contarles que el que tiene la carga de la prueba es el ente acusador. El ente acusador, el Ministerio Público, debe determinar la culpabilidad del sindicado, del imputado, del acusado, más allá de toda duda razonable. Ese es su objetivo. Por favor, le quiero pedir favor a... vamos a ver... a ver... Vamos a ver, Arlen, léame el artículo 108. Sí, artículo 108. Objetividad. En el ejercicio de su función, el Ministerio Público adecuará sus actos a un criterio objetivo, velando por la correcta aplicación de la ley penal. Deberá formular los requerimientos y solicitudes conforme a este criterio, aún a favor del imputado. En el ejercicio de su función y en un plazo no mayor de 15 días de recibida la denuncia, el Ministerio Público deberá informar a la víctima de lo actuado y sobre la posible decisión a asumir. Pausa. O sea, una vez promovió una denuncia o investigado un hecho punible, hay que rendir cuentas en 15 días. La fiscalía nunca lo hace, la gente no conoce ese tipo de derechos, la víctima no conoce esos derechos, pero igual pudiera asistir a la fiscalía a exigir que sea informado en 15 días. Y vamos a ver qué consecuencias dan ahorita el hecho de no darles información. Sigamos. La víctima que no sea informada en dicho plazo puede acudir a un juez de paz para que éste requiera en la forma más expedita que en 48 horas el fiscal le informe sobre el avance del proceso. Si del informe o ante la falta de este, el juez de paz considera insuficiente la preparación de la acción penal, ordenará al fiscal que dentro de un plazo no mayor de 30 días le informe de nuevos avances o en su defecto sobre las circunstancias que impidan que no pueda avanzar más en la investigación, bajo apercibimiento de certificar al régimen disciplinario del Ministerio Público el incumplimiento, constituyendo falta grave. Muchas gracias, Darling. Entonces ya vemos las consecuencias. Eso nunca sucede en la práctica pero yo sí lo he hecho. Y eso me ha servido para pedir el apartamiento de un fiscal. Quiero decirles que el apartamiento de un fiscal es la recusación. Ustedes saben que cuando hay causas de excusa y recusación en la ley de organismo judicial, creo que ustedes ya las vieron en la teoría general del proceso, les tienen que haber visto un derecho procesal civil, que es cuando el juez debe excusarse de conocer un proceso. Esas son también las podemos invocar contra los fiscales. Pero yo creo que eso se llama, ese procedimiento mediante el cual nosotros solicitamos que se le quite un proceso a un fiscal, eso se llama apartamiento. Apartamiento. Me parece que es el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. No recuerdo muy bien, no estoy muy seguro. Vamos a buscar por aquí el fundamento. Si quieren voy a terminar de explicar eso y se los explico al final. No sé si lo tengo por aquí, permítanme, aquí tengo esto. Ese es el fundamento del apartamiento.
Fundamento legal, amigos, es el artículo... ¿Cuánto les voy a decir? El artículo 73 de la Ley Orgánica del Ministerio Público dice, perdón, era el 73, no 14, está un poquito lejos, ¿verdad? Dice, son causa inhibitoria de los fiscales para conocer en asuntos determinados, o sea, que deben apartarse, las mismas que para los jueces determinan la ley del organismo judicial como causales de impedimento, excusa o recusación, así como tener parentesco con el juez o magistrado ante quien deban ejercer su función. El impedimento o excusa se prueba mediante simple razón que suscribirá el respectivo funcionario, quien será el subrogado, por el que determine el fiscal general de la República o jefe de la sección respectivo. Dice, la víctima podrá requerir al fiscal de distrito, al fiscal de sección o al fiscal general el apartamiento del fiscal que lleva el caso. Cuando considere que éste no ejerce correctamente sus funciones, el requerimiento será resuelto 2 días, dentro de los 2 días de presentar solicitud, por decisión fundada, en cuyo caso, en caso que la ley establezca la obligación del apartamento del fiscal para su juez superior jerárquico, está de acuerdo con las normas internas de la distribución de trabajo. Artículo 111 del Código de Procedimiento Penal dice, los funcionarios del Ministerio Público deben excusarse y podrán ser recusados por los mismos motivos establecidos en la ley del organismo judicial por los jueces, excepto los que no tengan incompatibilidad con sus funciones. Las excusas, impedimentos y recusaciones serán resueltas informalmente por el superior jerárquico, que si procediera a designar el reemplazo inmediato del funcionario, contra el resuelto no cabe recurso alguno. Entonces, pues, yo siento que se pueden utilizar las de la ley del organismo judicial, que esas están en... Vamos a verlas someramente, porque no nos podemos meter mucho a eso, porque si no nos desviamos un poquito del tema. Híjole. El artículo 122 de la ley del organismo judicial dice, para que tengamos una idea, ¿verdad? Son impedimentos para que un juez conozca un asunto determinado, dice, ser parte en el asunto, haber sido juez de alguno de los parientes, asesor, abogado o perito en el asunto, tener el juez alguno de sus parientes interés directo o indirecto en el asunto, tener el juez parentesco con alguna de las partes, ser el juez superior del pariente, ser el juez superior pariente del inferior, cuyas providencias penden de aquel, haber aceptado el juez herencia, legado o donación de alguna de las partes, ser el juez socio partícipe de alguna de las partes, haber conocido en otra instancia, en casación o en el mismo asunto. Y el artículo 123 es cuando tengan amistad íntima o relaciones que hagan dudar la imparcialidad del juzgador, cuando el juez o sus descendientes tengan concertado matrimonio con alguna de las partes o con parientes consanguíneos o de alguna de ellas, cuando el juez viva en la misma casa de alguna de las partes, exceptuándose la casa de los hoteles o pensiones, cuando el juez haya intervenido en el asunto de que resulte el litigio, cuando el juez o sus parientes hayan sido tutores, protutores, guardadores, mandantes, mandatarios de alguna de las partes de sus descendientes, códigos hermanos, cuando el esposo o los parientes consanguíneos del juez hayan aceptado herencia, legado o donación de alguna de las partes, cuando alguna de las partes sea comensal, dependiente del juez de de aquellas, cuando el juez, su esposa, descendientes, ascendientes, hermanos, alguna de las partes hayan otorgado un contrato escrito del que resulte una relación jurídica que aproveche o dañe al juez o cualquiera de sus parientes mencionados, cuando el juez, su esposa o parientes consanguíneos tengan un juicio pendiente con alguna de las partes o la hayan tenido un año antes, cuando el juez, antes de resolver, haya externado opinión en el asunto que se ventila, cuando el asunto pueda resultar daño o provecho para los intereses del juez, su esposa o alguno de los parientes consanguíneos, cuando el juez, su esposo o alguno de los parientes consanguíneos tengan enemistad grave con alguna de las partes, se presume que hay enemistad grave por haber dañado o intentado dañar a una de las partes, el juez o a cualquiera de aquellos, en su persona, en su honor o sus bienes, o los parientes de uno de los otros mencionados en este inciso. En las causas criminales, la acusación o denuncia es motivo perpetuo de excusa, pero no será del antejuicio causa de recusación ni en excusa de los magistrados jueces de los asuntos que estuvieran bajo su jurisdicción y por los cuales se hubieran indicado, sino en el momento en que se declarare que ha lugar a formación de causa.
Y el artículo 125 dice, son causas de recusación las mismas de los impedimentos y las excusas. Cuando salgan las causas del 122, las causales, el juez tiene que apartarse del caso, en el mismo caso del artículo 123. Si no se aparta, entonces lo que hay que hacer es recusarlo. Entonces aquí se da lo mismo, cuando un fiscal tiene estos motivos, se pide su apartamiento. Pero yo creo que el motivo, uno de los motivos más sólidos de apartamiento y que es muy común en la práctica de las USFORES es cuando dice la víctima podrá requerir al fiscal de distrito, al fiscal de sección o al fiscal general el apartamiento del fiscal que lleve el caso cuando considere que esto no ejerce correctamente sus funciones. Si nosotros tenemos medios de convicción, tenemos pruebas donde demostramos que el fiscal se está apartando y no está cumpliendo con su investigación, no está estableciendo los fines de la investigación para determinar, investigar ese hecho punible y esclarecer la verdad histórica, ya sea realizando actos en favor del acusado o en favor de la víctima, pues hay que pedir el apartamiento con base a este artículo que acabamos de mencionar. Eso está revelado en el artículo 73 de la ley de organismo judicial, porque el fiscal tiene que establecer la verdad histórica. Si hay fiscales, no puede suceder que tienen tanto trabajo que no les da tiempo de investigar los procesos. Por eso es que los procesos se quedan ahí varados. Entonces nosotros tenemos que ser celosos y estar invocando el artículo que acabamos de analizar para que el 108, que acabamos de, o el anterior, que acabamos de ver, el 308, para que se obligue al Ministerio Público a que le rinda informe al juez de paz, ¿verdad? En un momento determinado, obligarlo a que en los plazos que establece la ley, pues rinda un informe de lo que está sucediendo en la investigación. Esto en la práctica no se da porque regularmente pues muchos colegas ignoran ese tipo de normativa, como también la víctima ignora esto, ¿verdad? Pero es algo que se puede hacer valer en cualquier momento, y si el fiscal no quiere investigar, yo he tenido que denunciar fiscales, han denunciado fiscales al régimen disciplinario. Hay un régimen disciplinario del Ministerio Público que queda aquí en Chiquimula, ahí se han presentado las denuncias. Cuando un fiscal no quiere he estado como querellante y he visto que no quieren investigar, no sé por qué razón, les da miedo. Un día uno puso como excusa de que le habían disparado en un vehículo en la fiscalía, un montón de cosas, ¿verdad? Que creo que no vale la pena mucho profundizar porque son aspectos muy coyunturales de los casos específicos, pero suele suceder mucho, ¿verdad? Que los fiscales a veces tienen miedo, ¿verdad? Tal vez el Estado o el Ministerio Público no les da la protección adecuada, son objeto de amenazas. Pero eso no es una excusa porque su función principal es hacer que la justicia impere. Ese es el objetivo. O sea, el objetivo del Ministerio Público no es meter a la cárcel a una persona, no es determinar su culpabilidad, ¿no? Es una de sus funciones, sino que es establecer la verdad histórica. Es fundamental. No sé si tienen alguna duda en esta etapa, lo que hablamos del apartamiento. ¿Me escuchan bien? La transmisión está fluida, ¿no? Sí, Lick. En línea queda un cuarto que... Aquí por eso es que no oyen los trastos, ella no oyen ustedes los trastos cuando mi señora está haciendo la cena. Porque hoy estoy encerrado en un lugar donde nadie me puede molestar y con un buen internet aquí para ustedes. ¿Oían ustedes el ruido? ¿Se oía ruido cuando yo daba clases antes? ¿Se escuchaba algún ruido cuando estaba explicando, dando clases? ¿No? Sí, Lick, de su niño. Sí, ¿verdad? Hoy estoy aislado. Hoy estoy, mi angelito ya quiere entrar, ya me está tocando la puerta. Ya sabe que queda afuera porque ustedes ahorita son mis angelitos, ¿no? Sí. Bueno, sigamos. ¿No hay ninguna duda en cuanto a esto? De mi parte, no, Lick. El apartamiento no lo quise incluir en la investigación por cuestiones de las diapositivas, porque no es muy importante, pero si ustedes gustan, en cualquier momento podemos ampliar ese tema. Bueno, sigamos. Miren, las formalidades de los actos de investigación. Fíjense que las diligencias de investigación regularmente, al principio, de cuando comenzó este proceso, este sistema acusatorio de defecto, se utilizaba mucho el acta, se le dio al acta hasta morir. Hoy no. Regularmente cuando declara un testigo, pues la lógica nos empuja a establecer que sí se le toma su declaración. Si ya vieron ustedes el expediente. A ver, ¿quiénes han tenido la oportunidad de ver el expediente que subí? ¿Ya lo revisaron? Yo, Lick, ya lo leí. Véanlo, porque ahí van a hacer su primera declaración. Se dan cuenta cómo declaran, cómo se toman las declaraciones en acta.
se toman en acta, pero es la forma usual de registro. Pero también se puede utilizar otros medios de registro hoy en día, no me dejarán mentir ustedes, tal vez el licenciado Maynor lo va a aclarar un poco más el otro viernes, pero cuando ustedes van a un escenario del crimen, a veces ven, y que la mayoría de veces que están documentando con fotografía, vieron que hay un álbum fotográfico ahí, ¿verdad? ¿Saben con qué documentan mucho también hoy en día? Utilizan mucho la videograbación, video. No estoy hablando del secuestro de cámaras que puedan filmar un hecho punible, no. El escenario del crimen ya producido van documentando por medio de videofilmación. Inclusive algunas reconstrucciones de hecho que hemos hecho. Está alguien de la fiscalía filmando toda la reconstrucción de hechos, o en el escenario del crimen, filmando la forma como van procesando la escena, ¿verdad? Pero lo que se utiliza más es el acta. Fíjense ustedes que he tenido la oportunidad de de investigar un poco y ver cómo lo hacen los españoles. Los españoles es impresionante. La Guardia Civil Española, que es el brazo armado del Ministerio Público Español, toma las declaraciones en video, fíjense. O sea, y cuando los testigos llegan para la investigación preliminar a declarar, toman video de las declaraciones. Las declaraciones no van en acta, van en video. Impresionante eso. Por favor, me gustaría que leyéramos en estos momentos, tan amables, a ver si fuera tan amable Gary. A ver, Gary. Gary, ¿está ahí, no? Sí, el artículo 146 al 148, ¿verdad? Permítame, Gary. Vamos a... Sí, quedamos en 146, Gary, por favor. Artículo 146, registro de las actuaciones. Cuando uno o varios actos deban ser documentados, el funcionario que los practique, asistido por su secretario, levantará el acta correspondiente en la forma que prescribe este código. Las audiencias orales, unilaterales o bilaterales, podrán ser grabadas en forma de audio y o video, o cualquier otra forma del registro que garantice su fidelidad. Los asistentes administrativos serán los encargados de archivar adecuadamente las grabaciones y entregarán copia digital de la misma a los que intervengan, sea física o digitalmente. Bueno, quiero explicarles algo de este artículo. Se levanta un acta, en el 147 están los requisitos, pero las audiencias, la primera declaración, cualquier tipo de audiencia ante juez de primera instancia, la audiencia intermedia, revisión de medidas de coerción, reforma de auto de procesamiento, el ofrecimiento de prueba, el debate, son grabadas en audio. Y se prevé que en un futuro, como lo establece esta disposición legal, que sean documentados a través de video. Antes le daban, cuando comenzó esto, una respuesta, eso fue reformado en el año 2010, a través del decreto 18-2010. Figúrense ustedes que cuando comenzó esto nos daban un disquito en donde nos reproducían lo que había sucedido en la audiencia. Nos daban un disco y a raíz de eso también después nos dijeron que se les acabaron los discos, entonces llevábamos nosotros una memoria para llevarnos guardada a la audiencia. Pero hoy el organismo judicial ha avanzado tanto que el organismo judicial tiene un servidor ahí en el edificio del organismo judicial, tienen un servidor. Y en Guatemala cada juzgado tiene su servidor, entonces todos los audios están en un servidor, ya no hay necesidad de que los andemos cargando. ¿Por qué son importantes los audios? Porque a veces te dictan resoluciones que nosotros queremos impugnar, queremos interponer un recurso de apelación, queremos interponer una acción de amparo, una inconstitucionalidad, etc. Y entonces yo ya me acostumbré a que lo que hago es que si me interesa impugnar alguna resolución después de la audiencia o a los 2 días de regreso, llevo una memoria y del disco duro del juzgado ya me bajan a mí el audio y ya puedo escuchar bien la resolución que dictó realmente el juez para poder poner alguna que sea importante. Entonces hoy, gracias a Dios, tienen ese disco duro ahí y todo está ahí. Y si ustedes buscan grabaciones desde mucho atrás, desde 2010, todas están ahí. Antes no tenían ese disco duro. Pero hoy pues lo tienen y realmente es muy eficaz y el servidor realmente y le están dando mantenimiento de forma frecuente. Por favor, Gary, leamos el 147. Artículo 147. Contenido y formalidades. Las actas deberán comprender, número 1, el lugar y la fecha en que se efectúe y el proceso a que corresponde. La hora se hará constar cuando la ley
o las circunstancias lo requieran. Número 2. Los nombres y apellidos de las personas que intervienen y, en su caso, el motivo de la inasistencia de quienes estaban obligados a intervenir. Número 3. La indicación de las diligencias realizadas y de sus resultados. Número 4. Las declaraciones recibidas en la forma establecida para cada caso. Número 5. Las firmas de todos los que intervengan que deban hacerlo previa lectura. Cuando alguno no quiera o no pueda hacerlo, se hará mención de ello. Si alguno no supiera firmar, podrá hacerlo otra persona por él a su ruego, o un testigo de actuación convocado al efecto, y colocará su impresión digital. En el acta deberá constar el cumplimiento de las disposiciones especiales previstas para los casos particulares. Muchas gracias, Gary. A ver, por favor, Michelle Valenzuela, leamos el artículo siguiente. Bueno, antes de que lo lea Michelle, antes de que lo lea, ahí se dieron cuenta ustedes cuáles son los requisitos de esa acta. Si ustedes comparan esa acta con el acta que está en su expediente, es totalmente igualito. Ese artículo es muy importante. Por favor, leámoslo, Michelle. Artículo 148, reemplazo. El acta podrá ser reemplazada total o parcialmente por otra forma de registro, salvo disposición expresa en contrario. En este caso, quien preside el acto determinará el resguardo conveniente para garantizar su inalterabilidad o individualización futura. Bueno, fíjense ustedes que yo sueño mucho con que la fiscalía ya no tomen declaraciones, que esté todo en video todo. Sería increíble. La verdad que nos llevaría a nosotros un poquito a la tristeza como abogados, porque tendríamos llevar pocos casos. No podríamos llevar muchos casos porque en lo que estamos es analizando cada video, imagínense esos expedientes. Hay un expediente ahorita que se están delincuencia organizada, que de las comisiones paralelas, que son expedientes que tienen 22 gigas, que son más o menos como unos, ay Dios mío, como unos 7,000 folios de investigación. Imagínense eso. Pero todo ese artículo deja la puerta abierta para que en un futuro, pues el acta quede en desuso y que pues se utilicen otros medios. A mí creo que sería, lo más fiel sería una videograbación, ¿verdad? Pero creo que las audiencias se volverían más largas porque lo que el juez está escuchando tanto, viendo tanto video, tanta videofilmación, sería más extenuante, pero es más fiel. No es lo mismo dar a un testigo que leer su declaración, porque yo creo que reproduce de una forma más fiel los hechos, y cuando decimos de una forma más fiel, de una forma más autárquica los hechos, percibirlos del testigo que leer una declaración, ¿verdad? Leer una declaración. Yo a veces me he estudiado declaraciones que están en acta, y cuando voy al debate, resulta que los testigos pues declaran eso y complementan más su declaración con otras cuestiones un poquito más propias del escenario del crimen, y entonces ahí es donde son las diferencias marcadas. Bueno, hay formas también de, como lo habíamos explicado, que se puede documentar la investigación es a través de álbumes fotográficos que se reproducen mediante fotografía el escenario del crimen. También algunos espacios de escenas abiertos, cerrados, algunos objetos que sean importantes para la investigación, como cadáveres. Fíjense que no les quise pasar un asesinato porque realmente les quise pasar un caso así sencillito como este, para que ustedes, para que sea más práctico hacer la primera declaración, ya tal vez para el otro semestre que tengamos el debate, y primero Dios que sea presencialmente, cuando ya estemos todos vacunados, que sueño con que estemos en una clase, que estemos ante la presencialidad, aunque esto me gusta mucho, me permite utilizar muchos recursos para poderles enseñar, pero me gustaría estar con ustedes, así como yo antes, me encantaba estar en todos los viernes, sacaba de una audiencia, pues se comentaba toda esta clase de clase magistral, todo este tipo de clase magistral, pero teníamos audiencias, fíjense ustedes, y los estudiantes, yo les decía cómo argumentar, mire, usted haga la imputación de esta forma, usted argumente de esta forma, haga estas preguntas, y yo les iba diciendo. Eso es lo bonito. Y si ustedes vieron algunos debates que yo tuve al principio, que pudieron haber visto hace un par de años con usted, muy, muy bonito todo, ¿verdad?
tratamos de ambientar la cuestión lo más real posible, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, hubo un debate, ustedes se dan cuenta que uno de los que tuvimos el último, ahí en ese mismo debate, ahí escogí quién iba a ser fiscal, quién iba a ser juez, ahí mismo se sorteó todo el mismo día, se sorteó todo el papel. Entonces, regularmente se utiliza mucho la fotografía para fotografiar cadáveres, armas, vehículos, cabellos, teléfonos móviles, proyectiles de arma de fuego, billeteras, todo lo que queda en el escenario del crimen, ¿verdad? La fotografía es muy importante para poder gráficamente reproducirlo. O sea, hay muchas formas. Lo que se usa para declaraciones de testigos, se utiliza acta. Para los peritos, ellos hacen su peritaje a través de un dictamen, un informe que presenta que se llama dictamen pericial, ahí establecen sus conclusiones, y ese tiene que ratificarse en el debate oral y público. Y cuando son objetos, teléfonos, armas, proyectiles de arma, ropa, pues se lleva para que se pueda hacer exhibida en el debate oral y público. Regularmente la primera declaración o vista intermedia solo nos lleva fotografías, no nos llevan más. Pues lo que les decía, que en países desarrollados como España, ¿verdad? Pues las declaraciones ya se toman por medio de conferencia. Guatemala está utilizando el video, pero solo para el escenario del crimen, solo para reconstrucciones de hechos. Y saben para qué también se usa. Se usa mucho el video cuando son testigos que son vulnerables. Regularmente hay un decreto, hay un acto, no lo tengo aquí a la mano, creo que sí lo tengo, se lo voy a enviar, lo tengo aquí, si me pongo a buscar ahorita voy a interrumpir la clase y no lo tomé en cuenta, pero sí lo tengo. Hay un acuerdo marco de la Corte Suprema de Justicia que prohíbe la revictimización. La revictimización es fundamentalmente cuando se revictimiza a la víctima, es cuando se somete al sistema de justicia. Hay una victimización primaria, que es la que sucede en el momento del crimen, en el momento del delito. Una victimización secundaria, que es la que sufre la víctima cuando se le pone en contacto con todo el sistema de justicia penal, cuando tiene que ir a una víctima que ha sido objeto de una violación, por ejemplo, o de una mujer que ha sido objeto de violencia contra la mujer, que tiene que ir a la fiscalía a ratificar la denuncia. El fiscal la va a mandar a que le cuente su historia al psicólogo para que le haga un dictamen pericial, que después va a tener que ir a narrar esa historia al debate. Todo eso es un círculo de revictimización, y sobre todo revictimizar significa volver a situar a la víctima en el escenario del crimen, y eso puede provocar daños psicológicos y también psiquiátricos de carácter patológico, mental, que puede provocar secuelas indelebles en la víctima, sobre todo trastornos de personalidad. Cuando estamos hablando de un trastorno de personalidad es algo psicológico, que se trata con un psicólogo sin necesidad de medicamentos, donde la víctima tiene trastornos de personalidad. La víctima se vuelve, por ejemplo, narcisista. La víctima se vuelve, por ejemplo, bipolar. O la víctima cae en el encierro, en la depresión. Ese tipo de cosas pueden ser manejadas con un psicólogo, pero cuando la víctima, por ejemplo, queda privada del discernimiento a través de una golpiza o de un abuso muy grande de carácter psicológico, que eso ya se convierte en una enfermedad mental, que ya lo está privando del discernimiento, ya no entra un psicólogo, sino un psiquiatra. Ese psiquiatra tiene que entrar a darle una especie de terapia psicológica, pero fundamentalmente le va a prescribir medicamentos y posiblemente un internamiento en un establecimiento psiquiátrico especial para tratar a la víctima. Esto ya es algo muy difícil. En Guatemala existe ese acuerdo marco de la Cámara GC, en donde se evita la revictimización de sobre todo se da es en instructivo, ya se los voy a subir después, en instructivo, el acuerdo número 16-2013 de la Corte Suprema de Justicia. Y ese acuerdo 16-2013 lo que hace es evitar revictimización. Por ejemplo, un menor que ha sido objeto de un abuso sexual, una niña que ha sido violada, una mujer que ha sido violada. Fíjense que ellos no pueden estar en contacto directo
ni del fiscal, ni del defensor, ni del juez. Los encierran en un cuarto. Y ahí están ellos con un psicólogo, sobre todo los niños están con un psicólogo. Están encerrados. Las víctimas mayores de edad no, ellas están solas, están con un psicólogo que las asiste, pero las preguntas se las dirige directamente el abogado defensor o el fiscal a la víctima. Y cuando son menores de edad, el fiscal y el defensor no le pueden preguntar a los niños, a un niño de 7, 8 años que fue objeto de una agresión sexual, o una menor que fue objeto también de un ultraje, de una violación. Entonces, hay un psicólogo que está con ellos, que tiene unos audífonos, así como estos que yo tengo acá, aquí así, y hay una cámara que los está grabando, y del otro lado estamos nosotros, el fiscal, el defensor y el juez, en una pantalla, y uno va dirigiendo las preguntas, el fiscal va haciendo las preguntas, ellos no escuchan las objeciones, el psicólogo sí. Entonces el psicólogo viene y, por ejemplo, le dice, puede uno hacerle una pregunta, ¿verdad? ¿Dónde te encontrabas tú, por ejemplo, el día de los hechos? Entonces viene el fiscal y dice, mi amor, mi hijita, le dice, mira, tú podías, el día que tu papito te pegó, ¿podrías indicarnos en dónde estabas tú? ¿Te recuerdas dónde estabas? Si fue en la sala, si fue en tu cuarto. Entonces él le va preguntando de conformidad con el lenguaje del niño. Y fíjese que este acuerdo marco que acabo de leer, y creo que prohíbe las preguntas revictimizantes. Si se hacen preguntas a una víctima que ha sido objeto de un trastorno de carácter emocional, de un ultraje de carácter físico, de tratos inhumanos o degradantes, el juez no va a permitir esas preguntas. Por ejemplo, un fiscal, recuerdo que una vez le preguntó, o la Procuraduría General de la Relación Estado, y le preguntó a la víctima, mire, y cuando su papá tuvo acceso carnal con usted, ¿usted sintió placer? Le preguntó. Entonces, objeción inmediatamente hizo la fiscalía. Yo iba a objetar también. Esa es una pregunta revictimizante, señor. Pues no la permita porque a la víctima se le está conjugar la objeción. O sea, no se permiten ese tipo de preguntas donde la víctima, como abogado o como fiscal, uno tiene que ser muy sutil para tratar de preguntar esto, porque sí, y esto no es prohibido. Se hace porque Guatemala ha ratificado tratados en materia de derechos humanos en donde prohíbe la revictimización. Pues es algo prohibido. Entonces, estas declaraciones en cámara GESEL se graban, y cuando vamos al debate, entonces, en lugar de que la víctima declare, y se hace en anticipo de prueba, ¿verdad? Artículo 317, se declara el juez presidente o el juez unipersonal de sentencia, ordena que se reproduzca la grabación. Y ahí se ve el video donde la víctima pues está declarando todo lo que les acabo de manifestar. No sé si ustedes tienen alguna pregunta con respecto a esto. ¿No? Bueno, vamos a seguir entonces, digamos. Bueno, la defensa también puede proponer medios de investigación. La defensa puede proponer medios de investigación. Si la defensa, por ejemplo, estima que debe practicarse una reconstrucción de hechos, si la defensa estima que debe de secuestrarse alguna videograbación y que debe incorporarse al proceso, si la defensa estima que debe de incorporarse algún certificado de defunción, la declaración de algún testigo, o que se practique algún peritaje, puede solicitar al Ministerio Público. Si el Ministerio Público se niega a hacer eso, entonces se puede pedir una audiencia que regularmente, coloquialmente, se le conoce como audiencia de discrepancia, donde se le va a indicar al juez que para esclarecer la verdad histórica es importante que se practique una reconstrucción de hechos y que el Ministerio Público se ha negado a practicarla. Entonces, en ese mismo momento se le va a solicitar al fiscal que informe cuál es la negativa y en un momento determinado el juez puede ordenar que se practique esa diligencia. Por favor, leamos, a ver, alguien que me quiera ayudar. Recién, ¿alguno que no haya leído, por favor? A ver, Fabricio. Buenas noches, Lick. Artículo No te... 315. La citación, ¿verdad? Ah, no, perdón. 315.
Acá está. Proposición de las diligencias. El imputado y las personas a quienes se le hayan dado intervención en el procedimiento, sus defensores y los mandatarios podrán proponer medios de investigación. En cualquier momento del procedimiento preparatorio, el Ministerio Público los llevará a cabo si los considera pertinentes y útiles, debiendo dejar constancia de su opinión contraria a los efectos que ulteriormente correspondan. En caso de negativa, el interesado podrá acudir al juez de paz o de primera instancia respectivo para que valore la necesidad de la práctica del medio de investigación propuesto. Entonces, lo que nosotros le vamos a ir a argumentar al señor juez es que le propusimos al señor fiscal, al auxiliar fiscal, le propusimos que se practicara ciertos medios de investigación, así se le llaman, medios de investigación. Si quieren ustedes pruebas para que lo entiendan, pero son medios de investigación, medios de convicción. Y la fiscalía no quiso practicarlos. Entonces le pedimos que nos extiendan un oficio para que nos expliquen esa razón, y si no lo quieren extender, entonces ya con más razón vamos y ya pedimos la audiencia con el juez, y hacemos una argumentación en donde le vamos a indicar al señor juez que esos medios de investigación que nosotros queremos que se practiquen son pertinentes y útiles. Son pertinentes y útiles. Y el fiscal tendrá que indicar por qué no los quiso practicar, porque él considera que no son pertinentes y útiles, y si el juez, controlador de garantías, juez de primera instancia, que controla la investigación, determina que deben practicarse, se deben practicar. ¿Sí? Se me ocurre ahorita en estos momentos que en un homicidio cometido en estado de emoción violenta, se han declarado los testigos de cargo, pero nunca han declarado o se desprende de sus declaraciones la forma o ese estado de emoción violenta. Entonces, si nosotros tenemos algún video, podemos proponer ese video para que sea aportado a la investigación, y sobre todo la declaración de algunos testigos que puedan narrar los momentos en que ocurrió ese hecho punible, y que ellos digan, pueden ellos declarar, y podrían declarar que en un momento determinado, pues la persona del imputado, del encartado, pues fue ofendido de una forma, que se le tocaron sus genitales, por ejemplo, o le dijeron algún insulto, que él, la ira, la rabia, la obcecación, lo cegó, y que fue un ataque de furia que sacó su arma y disparó, y produjo el deceso de un sujeto, que es la víctima. Entonces, en ese caso sería importante, es pertinente y útil, porque determinaría el cortocircuito. Y el cortocircuito es aquel estado de carácter psicológico que un sujeto pierde el control, pierde la razón, privado su discernimiento, porque ese sujeto sufre un enojo, sufre una obcecación, una rabia tan grande que pierde el control y actúa por impulso, por un impulso que no es natural, ¿no? O sea, su razón se obcecó. Entonces, en este estado de furia, saca un arma y provoca el deceso de ese sujeto. Inclusive puede decir que hasta le vació la tolva en el pecho, que es objeto de una furia, ¿no? Entonces, es lo que lo tenemos que argumentar al juez, es que esos medios de investigación son pertinentes y útiles, porque coadyuvan a establecer la verdad histórica, ¿verdad? Bueno, algo que es importante es que las actuaciones son reservadas para extraños, ¿sí? Sí pueden ser examinadas por el imputado, por su defensor, por las demás partes del proceso, y tienen la obligación de guardar la reserva, ¿verdad? No revelar qué es lo que existe en esa investigación, ¿verdad? El imputado y su defensor pueden revisar el expediente de investigación en cualquier momento que sea pertinente, deben guardar la reserva. Es importante establecer que guardar la reserva es callarse, guardar el secreto, no develar en qué consiste esa investigación ni a dónde está orientada. En este caso, cuando no hay una persona ligada a proceso, cuando hay autoprocesamiento, el Ministerio Público puede disponer la reserva total o parcial de la investigación, es decir, que nadie puede ver la investigación, ni siquiera el propio acusado ni su defensor. Porque todavía no hay auto de procesamiento,
Entonces, si no existe autoprocesamiento del sujeto, no se le confieren todos los derechos y garantías y todas las prevenciones y combinaciones que establece la ley en su favor. Y entonces la investigación se puede reservar, se puede mantener en secreto por un tiempo para poder determinar y se están para practicar ciertos y determinados actos. Pero ya una vez practicados esos actos, ya tiene que dársele publicidad para que ya la defensa, y tanto la material como la técnica, o sea, el propio acusado, el propio imputado, como el abogado defensor puedan imponerse de estas actuaciones. Y eso se hace para que la investigación tenga eficacia, para que el Ministerio Público logre cumplir y alcanzar las líneas de investigación que ellos pretenden esclarecer, con el objetivo de esclarecer ese hecho punible y establecer la verdad histórica. Por favor, a ver, sería tan fino, Erwin, de leerme el artículo 14. Claro que sí. Artículo 314. Carácter de las actuaciones. Todos los actos de la investigación serán reservados para los extraños. Las actuaciones solo podrán ser examinadas por el imputado, las demás personas a quienes se les haya acordado intervención en el procedimiento, los defensores y los mandatarios. No obstante, quienes tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas durante la investigación estarán obligados a guardar reserva, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. El incumplimiento de esta obligación será considerado falta grave y podrá ser sancionado conforme a la ley del organismo judicial y disposiciones reglamentarias. El Ministerio Público podrá dictar las medidas razonablemente necesarias para proteger y aislar indicios en los lugares en que se esté investigando un delito, a fin de evitar la contaminación o destrucción de rastros, evidencias y otros elementos materiales. No obstante, siempre que la publicidad entorpezca el descubrimiento de la verdad y si no hubiera auto de procesamiento, el Ministerio Público podrá disponer para determinada diligencia la reserva total o parcial de las actuaciones por un plazo que no podrá superar los 10 días corridos. El plazo se podrá prorrogar hasta por otro tanto, pero en este caso los interesados podrán solicitar al juez que ponga fin a la reserva. A pesar del vencimiento de los plazos establecidos, cuando la eficacia de un acto particular dependa de la reserva parcial de las actuaciones, el Ministerio Público podrá disponerla, con mención en los actos a los cuales se refiere y con la limitación prevista en el párrafo anterior por el tiempo absolutamente indispensable para cumplir el acto ordenado. Los abogados que invoquen un interés legítimo deberán ser informados por el Ministerio Público acerca del hecho que se investiga y de los imputados o detenidos que hubiere. A ellos también les comprende la obligación de guardar reserva. Entonces, fíjense que lo importante de esto es establecer que la investigación puede ser reservada. Eso es reservado para ciertos actos. Cuando el imputado ya está ligado a proceso, ahí ya no puede haber reserva de investigación, eso tendrá que ser antes. Ellos están investigando, y por ejemplo están investigando y tienen una línea de investigación que van a hacer un allanamiento, van a allanar una vivienda porque ahí hay droga, porque ahí hay armas y porque ahí vive el acusado y le van a ir a prender. Entonces ahí no pueden dejar que nadie venga y revise el expediente. Puede estar una reserva total, o puede ser una reserva total. La reserva total es de toda la investigación, de todo el expediente. Y la reserva parcial es para una diligencia determinada. Es decir, bueno, mire, le vamos a permitir que usted estudie esto, pero esta parte que tenemos aquí de la investigación no, porque fíjese que aquí vamos a ir a hacer una exhumación, vamos a extraer un cadáver, van a practicar ciertos peritajes de carácter médico forense, porque nos interesa establecer algunas circunstancias de respecto de balística, ciertas trayectorias, ciertas circunstancias, ver si todavía hay algún proyectil alojado o alguna cuestión que exista en el cráneo de la víctima, alguna cuestión por ahí que nos interesa establecer, que el peritaje principal no lo estableció, que se quedó corto el perito en esas circunstancias, queremos ampliar ese peritaje médico legal, médico forense. Por ahí va, entonces, eso de la reserva de la investigación, que puede ser total o puede ser parcial. Total de todo el expediente y parcial en una diligencia de investigación determinada, pues que lógicamente que va a establecer ciertas circunstancias que son importantes para la investigación. ¿Tienen alguna duda de esto de la reserva? Bueno, entonces vamos a seguir.
Bueno, la investigación, como eso lo habíamos mencionado una vez, pero bueno, antes que estamos hablando de investigación, pues la investigación no está sujeta a ningún plazo, cuando no hay ninguna persona vinculada por auto de procesamiento, ya sea ligado a través de medidas sustitutivas de la prisión preventiva, a través de medidas de coerción, ya sea prisión preventiva o medidas sustitutivas de la prisión preventiva. Si no existe esas entonces la investigación no está sujeta a ningún plazo. El plazo es indefinido. Pero si existe algún sujeto que está ligado a proceso a través de un auto de prisión preventiva, entonces la investigación dura 3 meses. A partir del plazo el plazo de investigación que debe de fungir después de la primera declaración, para que el Ministerio Público haga su requerimiento fiscal, presente su acto conclusivo y se vaya a una audiencia intermedia para discutir la necesidad de que el Ministerio Público formule acusación y solicite la apertura de juicio, o en su caso el sobreseimiento o la clausura provisional. En este caso específico, la investigación dura 3 meses. Si la persona está ligada a proceso bajo prisión preventiva, auto de prisión preventiva, si la persona está ligada a proceso a través de un auto de medidas sustitutivas de la prisión preventiva, entonces ya la investigación dura 6 meses. 6 meses, es el término máximo, ¿verdad? El término máximo que dura la investigación de 6 meses. No sé, aquí terminamos la presentación. No sé si existe alguna duda con respecto a esto. No, Lick. Bueno, ya la semana entrante el licenciado Minor nos va a ampliar un poquito más de la investigación. Yo he estado en investigaciones, por ejemplo, estuve en una investigación muy recientemente de un hecho de una estafa, apropiación y retención indebida y uso de documentos falsificados. Un sujeto que en una entidad mercantil, pues era un agente viajero que cobraba, se vendían mercaderías sin consignación, mercaderías al crédito y él se apropiaba ese dinero. Entonces, realmente el instinto se me ocurrió al principio de la investigación solicitar, pues en que tuviéramos todavía, antes de presentar la denuncia, que el representante legal de la sociedad, que era una sociedad anónima, pues contratara los servicios de una auditoría forense para que un auditor y contador público revisara todas las cuentas por cobrar que tenía a su cargo este cobrador, este agente de cobros, y determinara la forma como operaba. Y pudimos establecer cómo era que robaba el dinero, ¿verdad? Cómo era que robaba el dinero. Él se acercaba con los agentes vendedores, con los clientes, era una venta de repuestos y de aceites, y se acercaba, y entonces cuando cobraba el precio de venta de los productos que distribuía esa entidad mercantil, que esa entidad mercantil vendía sobre todo lubricantes, aceites, y los daba a plazos, ¿verdad? Cuando llegaban a cobrar, lo que él venía, por ejemplo, le quitaba, le cobraba, por ejemplo, al cliente Erwin, le cobraba 5,000 quetzales, y él se robaba 2,000 y reportaba 3,000 a la empresa. O venía y le robaba al cliente Gary, le cobraba 3,000 quetzales, él se robaba 1,000 quetzales y 2,000 quetzales se los reportaba a la cuenta de Erwin. Y así era como entonces nosotros ideamos que lo ideal era practicar una auditoría forense, se practicó, gracias a Dios. Después, dentro de eso, pues lógicamente auxiliado un poco por el Ministerio Público, ya el tipo ligado a proceso, la declaración de todos los testigos, recibimos algunas declaraciones en anticipo de prueba y así nos fuimos siguiendo. El instinto era, yo no tengo tanta perspicacia como lo tienen los agentes del Ministerio Público, los agentes de investigación, los auxiliares fiscales, agentes fiscales que están siendo capacitados constantemente en investigación y líneas de investigación y políticas de investigación criminal. Y gracias a Dios, pues el caso lo hemos podido llevar ya casi vamos a debate. Y la clave fue la auditoría forense fue la clave. Gracias a Dios se practicó en tiempo y se aseguraron los vestigios de la forma como se hacía esa circulación de dinero y cómo el dinero era apropiado ilícitamente. Se logró establecer. Entonces, quiero decirles que me parece que es importante que la semana entrante el licenciado tenga todas sus dudas a la mano, porque el licenciado Minor nos va a imponer muy claramente con respecto a este tipo de circunstancias, cómo se llevan las líneas de investigación en casos específicos de asesinato, casos de secuestro,
casos que son de impacto, ¿verdad? Nos va a explicar cómo viene la investigación, cómo se da cuando hay una flagrancia o cómo se da después las líneas de investigación cuando no hay flagrancia y ese tipo de cosas, que realmente son un fiscal, porque él está en la investigación, porque él ha tenido capacitación constante a través de muchas entidades, a ellos los capacita el Mossad, los viene a capacitar de Israel, los capacita muchas entidades de investigación, que voy a omitir nombres aquí porque no puedo revelar ese tipo de cosas, pero son capacitados por gente internacional. Y así es como sucede realmente en la práctica. Bueno, el trabajo que yo les dejé, lo dejé así. ¿Les parece la forma como lo dejé? ¿O lo querían hacer en grupos? Pues ahí vamos a intentar, Lick, porque tenemos que hacer los 3 papeles, ¿verdad? Lo que pasa es que hago que tengan los 3 papeles para que ustedes tengan una perspectiva de los 3 papeles, ¿verdad? Lo que pasa es que no quiero, en otras oportunidades, en pandemia, hemos querido hacerlo en grupos, pero resulta que vienen algunos con excusas de que trabajan en la policía y que por el turno no pueden, que no se pueden juntar con fulano de tal, otro resulta que es maestro y que a esa hora pues él da clases, que se tiene que conectar también con sus alumnos, o fulano de tal, entonces que no tiene conexión. Entonces por eso mejor prefiero que cada quien elabore su grabación. Algo que es importante, ¿de dónde van a sacar la imputación? Los que son agentes de policía ya saben de la prevención. Ahí están los hechos, circunstancias de modo, tiempo y lugar. De ahí pueden sacar ustedes la imputación, de ahí la sacan. En este caso específico, porque ustedes, tal, el día 10 de octubre del año 2021, o el día 10 de marzo del año 2021, cuando fue detenido en la carretera que conduce de Jalapa a San Yuyo, pues fue detenido por la unidad policial número N24, cuando la agente de policía Carlos Orundo Cardona le solicita que presente su licencia. Al verificar la licencia y constatarla a través de una aplicación de un sistema informático, se establece que la licencia es una licencia que el sistema da, que no existe, que posiblemente es una licencia falsa. Ahí pueden ustedes comenzar a construir, ahí está la prevención policial. Lo único que ustedes pueden leer es la prevención policial. Te los digo porque yo me doy cuenta cuando alguien está leyendo. No me van a engañar. Yo no lo hacía ayer. Imagínense cuántos debates tengo encima y cuántas audiencias. Yo me voy a dar cuenta cuando están leyendo. Y leer es prohibido. ¿Sí? Es prohibido. Lo que sí pueden leer es la imputación, porque eso es demasiado largo, larguísimo. Todas las pruebas que hay ahí, la imputación, las pruebas. Lo que hace el fiscal cuando dirige su imputación, que hace la relación clara, específica y concisa del hecho punible, indica cuál es la calificación jurídica y qué medios de investigación tenemos, eso sí lo pueden leer. Por ahora lo vamos a permitir. Cuando el juez comience la audiencia y comience a verificar la presencia de los sujetos procesales, eso no lo tienen que leer. Si alguien lee, le voy a poner 0. Claro, está advertido y está en la rúbrica. Está advertido y está en la rúbrica. Entonces no se puede leer. Y en la siguiente semana ya vamos a argumentar la argumentación que es susceptible para discutir si es posible o no ligar a proceso a una persona, y la de las medidas de coerción, y la otra del plazo de investigación ya la vamos a hacer la siguiente semana. Y como les digo, de repente, tal vez en semanas siguientes vamos a armar una primera declaración aquí. Yo voy a tomar al azar al juez, voy a tomar al azar al defensor, al fiscal, y van a tener que hacerlo aquí, el público, aquí ante todos. Por el momento esa es la forma como vamos a trabajar, que es la que se me ocurre mejor, porque ustedes están argumentando oralmente y entonces están desempeñando los 3 papeles. Yo creo que es la mejor. Vamos a dejar algunos otros foros, algunas otras actividades en grupo para que los hagamos por escrito, así como hicimos el foro aquel al principio, para que vayamos participando. En cuanto les voy a dejar, vamos a hablar un poquito ya al final sobre cuando terminemos esto, un poquito acerca de la historia del sistema acusatorio adversarial. Les voy a entregar un libro para que vean cómo se originó el sistema acusatorio adversarial, dónde se originó. Pero por el momento creo que vamos a ir cumpliendo con el programa y creo que vamos bien. Creo que el programa creo que vamos más adelante, vamos muy bien. Y no sé si ustedes tienen alguna pregunta con respecto al trabajo. ¿Hay alguna duda? No, Lick, solo qué parte dijo que podemos leer. Lo único que pueden leer es cuando el Ministerio Público hace su imputación. La imputación es cuando el Ministerio Público le intima los hechos al imputado. Cuando dice, porque usted, fulano de tal, el día 10 de octubre,
Ustedes ya saben, ustedes ya vieron, ustedes me vengan ahorita con que no saben. Porque esto ya lo vieron con Obdulio, y adicionalmente a eso, el señor Obdulio Rosales Dávila, hay 3 videos donde hay primera declaración. Y le subí también grabaciones. O sea, el que no ha visto eso, que las escuche. Pero a estas alturas eso ya se tiene que poder, se tiene que saber. Está bien, Lee. ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Y así, tengo una duda, así cuando, por ejemplo, cuando empecemos con hacer el papel de juez y ya cuando nos toca hacer el cambio a fiscal, tendremos que decir, le damos la palabra al fiscal o algo así. Sí, por supuesto. Así como que fuera, como que esto es toda una audiencia, igualito. Bueno, usted podría decir, señor, bueno, pues buenas tardes a todos. Este día y hora ha sido el día que se fijó para la audiencia de primera declaración con el objeto de solventar la situación jurídica del señor Carlos Orondo Cardona. En este momento voy a verificar la presencia de las partes. Se encuentra presente el señor fiscal Félix Ablés Gómez Carías. Entonces usted toma la palabra y dice, sí, me encuentro presente, señor juez. Se encuentra presente el sindicado, el señor Roberto Pérez de los Palotes. Sí, señor juez, me encuentro presente. Se encuentra presente su abogado, y así usted lo va llevando como que fuera una audiencia real. Así. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces tenemos que asumir que ustedes ya comprendieron cómo se va a realizar el trabajo. Y algunos ya lo subieron, ya me lo subieron, y ahí estoy por comenzar a calificar ya los trabajos. Unos ya lo subieron. Si ustedes necesitan que amplíe más tiempo, por favor me lo dicen, y entonces les amplío más tiempo. La cosa es que quiero que lo hagan bien. Si ustedes quieren que les amplíe más tiempo, les puedo poner de tiempo siquiera para que lo entreguen de aquí hasta el viernes si quieren, para que tengan más tiempo. Está bien, Lee. Bueno, entonces no me han dicho nada, vamos a quedar igual. Ustedes me avisan, ¿verdad? Lo importante es que ustedes hagan su trabajo, por favor. Yo sé que hay personas ahorita que están conectadas, que están de turno en una comisaría o en un lado, haciendo procedimientos, y no obstante eso, pues hay que aplaudirles su voluntad de estar aquí con nosotros, ¿verdad? Y por ese tipo de personas y por las personas que tienen mucho trabajo estoy tratando de dar. Yo creo que lo principal es venir aquí y tratar de explicar coherentemente los puntos temáticos. Yo sé que ustedes pueden hacer una primera declaración. Lo que me interesa es que ustedes se tiren al agua. Eso es lo importante. Tírense al agua y si ustedes no tengan pena, no los voy a dejar que se ahoguen. Ustedes están conmigo. ¿Tienen alguna duda? Me pueden escribir, me pueden llamar a mi teléfono celular. Y con mucho gusto yo, pues, para poderlos apoyar, ¿verdad? Pero el curso no puede ser que yo esté aquí siempre hablando siempre. El curso es muy práctico. Desafortunadamente no estamos en un aula para poder hacer las audiencias, pero lo vamos a hacer de la mejor forma que podamos. El debate oral y público, hicimos audiencia en internet, a la final la vamos a hacer por aquí. Vamos a dedicar ya la última etapa del curso para hacer una audiencia intermedia. Vamos a darle participación a todos para que hagamos una audiencia intermedia. El debate lo llevamos así, el año pasado. Lo tengo, no lo he podido subir a la plata, no lo he podido subir porque es demasiado pesado el video, pero sí lo hicimos. Hicimos el debate. Y gracias a Dios fue totalmente exitoso. No sé si hay alguna otra duda. Voy a parar la grabación aquí para que no me salga, solo voy a parar la grabación primero.